Muy buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Para mí un gozo estar de nuevo esta mañana con ustedes y disfrutar de esta maravillosa adoración que tuvimos esta mañana. Espero que usted esté disfrutando de este tiempo de adoración. Realmente es un privilegio cantar al Señor de la gloria, al Dios eterno, y es un gozo que Él nos escuche. Ese sería la referencia más práctica que puedo hacer de este tiempo de adoración. Dios se goza en escuchar nuestras alabanzas y nosotros nos gozamos en alabarle en espíritu y en verdad. Espero que tu corazón esté cantando, no solamente tu voz, pero tu corazón mismo al Señor. Estamos estudiando el libro de Primera de Pedro, si me quieren acompañar ahí, en el capítulo número 5. Ya entramos en el último capítulo de la carta de Primera de Pedro, o la epístola de Primera de Pedro, y estamos entrando en la recta final de Primera de Pedro capítulo 5. Ya terminamos, si Dios quiere, este mes, este mensaje acerca de Primera de Pedro, y hoy solo vamos a estudiar del versículo 1 al versículo número 4. Realmente el contexto empieza en versículo 1 y va hasta el versículo número 11, y está hablando de los que pastorean y los que son pastoreados. Cómo pastorear y cómo dejarse pastorear. Básicamente ese es el tema central de esta epístola, de esta parte de esta epístola. Y hoy vamos a estar hablando acerca de el privilegio de apacentar la grey de Dios, el privilegio de pastorear. Una oveja en merino. Merino es la raza de ovejas que se trata de, o se usa, mejor dicho, para hacer lana de alta pureza, básicamente. Estas ovejas en particular tienen el problema de que no se les cae la lana naturalmente, porque están como diseñadas para que no lo hagan, para que no se le caiga la lana. Las ovejas que no son de esta raza merino, cuando empiezan a estar por ahí y no las esquilan, pues se le empiezan a caer mechones, pero a esta raza merino no le pasa eso. Una oveja se perdió por 6 años, no sé si recuerdan esa historia, eso fue en el 2015 en Australia. Una oveja fue recuperada después de 6 años de perdida. El tamaño de la oveja excedía 4 o 5 veces las ovejas normales, y no era de carne, era de lana el tamaño de la oveja. Nunca fue esquilada por todo este tiempo, durante casi 6 años, que era algo indispensable para la salud de la oveja. No solamente eso, sino que la oveja segrega una cosa que se llama lanolina, que es este olor particular de la oveja, y este olor o esta secreción lo que permite es atraer insectos hacia la oveja. Entonces la oveja necesita ser lavada, necesita ser esquilada, necesita ser limpiada, porque si eso no pasa, pues posiblemente iba a morir. De hecho, si sopla viento con basura, la basura se le va a pegar, aunque el viento pase, la basura se le va a pegar a la lana de la oveja. De seguir así, esta oveja moriría. Para fortuna de esta oveja fue encontrada y esquilada, y sacaron 35 kilos de lana de la oveja. Eso es el Guinness Record, para que se den una idea, el Guinness Record de la cantidad de lana que podía ser esquilada en una oveja. 35 kilos. 35 kilos que no le permitían a la oveja caminar normalmente. Sus patas estaban hinchadas por el peso propio de la lana, y su carne estaba casi pegada a sus huesos, porque la lana estaba absorbiendo la mayoría de sus nutrientes necesarios para la vida. Curiosamente, y si lo pensamos un poquito, no es casualidad que la palabra de Dios mencione que nosotros somos ovejas, que necesitamos básicamente los mismos elementos que una oveja necesita: cuidado, limpieza, dirección y finalmente pastoreo. La pregunta es, ¿cómo aplicamos esto a la iglesia? ¿Cómo la iglesia debe ser guiada? ¿Cómo las ovejas en la iglesia deben ser guiadas, deben ser pastoreadas, deben ser cuidadas, deben ser limpiadas, deben ser dirigidas? ¿La palabra de Dios nos enseña eso? Pues en 1 de Pedro capítulo 5, versículos 1 al 4, el Señor nos anima y nos da instrucciones de cómo pastorear o apacentar la grey de Dios. El título del mensaje, para los que toman nota en el título, es Apacentar, un proceso necesario y saludable. Apacentar, un proceso necesario y saludable. Vamos a orar.
y vamos a dar gracias a Dios. Padre Celestial, te doy muchas gracias por esta mañana, por esta adoración, Señor. Cómo tú nos cuidas, Señor, cómo tú has venido por nosotros, cómo tú nos has amado, Señor, y te entregaste por nosotros. Cómo tú nos has dado tu palabra para seguir adelante, Señor, para estar animados, para recordarnos, Señor, lo que debemos hacer, para exhortarnos al amor y las buenas obras. Te alabamos, Señor. Te glorificamos, Señor, por lo que tú nos permites hacer, Señor. Gracias por esta mañana, gracias por este tiempo, Señor, y pedimos que seas tú utilizando a tu siervo, Señor, para bendecir y edificar a tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, por los pastores que nos pastorean, que nos cuidan, Señor, que nos guían, que nos dan dirección, que nos exhortan. Gracias, Señor, por estos líderes que continuamente están mirando, Señor, nuestra vida espiritual para nuestra salud. A tu nombre sea la gloria y la honra, Señor. Esperamos tu venida. En el nombre santo de Jesús oramos. Amén. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 11, y solo vamos a estudiar del 1 al 4 esta mañana. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 6, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El versículo número 1 en nuestra Biblia parece ser un nuevo tema, pero realmente el versículo número 1 no es un nuevo tema. De hecho, en algunas versiones no dice ruego, sino dice por tanto ruego. Por tanto, indicaría que hay una conexión entre el versículo 19, el tema anterior, y cuáles fueron los temas anteriores padeciendo como cristianos, viviendo en la fe cristiana. Y el versículo 19 dice que si nosotros padecemos bajo la voluntad de Dios, pues encomendemos nuestras almas a aquel que nos ha cuidado, nos ha creado y nos ha hecho nuevas criaturas formalmente, o quien tiene cuidado de nosotros como su creación. Entonces Pedro está vinculando este llamado, esta exhortación a vivir y a padecer por Cristo. Ahora está animando a los líderes de la iglesia a pastorear, a servir en la iglesia. Por supuesto, déjeme dar este contexto, es muy importante para entender la riqueza del pasaje. Es que la cultura judía es una cultura agraria, principalmente. O sea, la gente en este tiempo era o pastores o personas que labraban la tierra o pescaban. Básicamente eran los trabajos típicos de la cultura judía en aquel entonces. Entonces, cuando alguien habla de sembrar, era muy común y entender qué es sembrar. Si alguien habla de pastorear, era muy común para las personas saber qué es pastorear. Adicionalmente a eso, el Señor en el Antiguo Testamento siempre llamó a Israel mi pueblo y lo comisionaba para sí como sus ovejas, su rebaño. Entonces, para la nación de Israel, hablar de ovejas, ellos se sentían como las ovejas de Dios mismo. El Salmo 23, lo vamos a leer al final de este estudio, el Salmo 23 narra que Dios mira a su pueblo como el buen pastor. En Juan capítulo 10, ustedes conocen la historia, Juan capítulo 10, del versículo 10 en adelante, el Señor Jesucristo, versículo 11 de manera particular, dice: yo soy ¿qué? El buen pastor, y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Es decir, en términos formales, las personas
personas en Israel sabían que eran ovejas y que Dios mismo estaba guiando, ya sea a través de un rabino, ya sea a través de un profeta, ya sea a través de un cantor de Israel, ya sea a través de un juez. En el tiempo de los jueces estaba guiando a su pueblo. Ellos sabían que Dios estaba utilizando líderes para pastorearlos. Es necesario guiar al pueblo, es necesario que nos guíen. De hecho, si leemos Primera y Segunda de Reyes, Primera Samuel y Segunda de Samuel, y estudiamos los reyes, aunque son elementos políticos en la nación de Israel, ellos son guías de la nación de Israel. Cuando el rey era bueno, el pueblo hacía cosas buenas. Si el rey era malo, el pueblo hacía cosas malas. Eso es una enseñanza, un ciclo de los reyes, si se quiere. Había un rey bueno, había otro rey bueno, de pronto uno malo, el pueblo caía en desgracia, Dios los castigaba, volvía a otro rey y así sucesivamente. Ellos entendían como personas que eran parte del pueblo de Dios, que necesitaban ser guiadas, necesitaban ser pastoreadas. Y Pedro nos está indicando lo mismo aquí. Y empieza con una palabra muy interesante, ruego. Ruego es la palabra paracaleo. Así como sufrió Cristo, yo los invito que ustedes también sufran piadosa y fervorosamente. Los animo, los llamo a pastorear la grey de Dios. La palabra ruego es una invitación. No es solamente una súplica en el términos de Pedro, pastorea la iglesia. No, es una invitación a estar al lado de las ovejas. No sé si usted ha tenido la experiencia de estar al lado de las ovejas. Si la ha tenido, sabe perfectamente de qué estoy hablando. Si tú estás al lado de una oveja, la lanolina, ¿recuerdan el término que segrega? Se te pega. Como es un tipo de grasa que está en la lana, se te pega y tú hueles a lanolina o a oveja. Es técnicamente eso. Es decir, si tú abrazas una oveja, los niños cuando estuvieron, o las cabras también, pero las ovejas en particular segregan esta sustancia. Cuando los niños estuvieron en el zoológico, habían ovejas, ellos estaban tocando las ovejas, sus manos estaban oliendo a oveja después de que salían. Entonces cada vez tenían que lavarse las manos. ¿Por qué? Bueno, esta sustancia tiene un olor característico que se pega. Esa es la idea aquí. Y a Pedro está diciéndole a los ancianos, úntense, les ruego que se unten, que se asocien, que vayan a las ovejas. Ese es el punto de Pedro acá. Ruego que se unan. Ahora dice a los ancianos. La palabra anciano es un plural. La palabra anciano es presbíteros en este texto, en el griego, que significa uno que pastorea al rebaño. Uno que hace referencia a una persona que tiene la condición de sobrever, de acompañar, de guiar, de pastorear, sería el término allí. Plural, muy importante eso en la iglesia, hermanos. La iglesia está llamada a tener multitud de ancianos. Cuando hablo de multitud, estoy hablando de más de un pastor. Claro, por supuesto, nuestras iglesias usualmente están pensando que tener un pastor es lo normal, pero la Biblia, en todo el Nuevo Testamento, de hecho, en Hechos, capítulo 11, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, 20 y 21, habla de pastores. Habla de un grupo de pastores. El deseo de nosotros en Nueva Vida es tener grupo de pastores. ¿Por qué? Bueno, eso balancea la iglesia. ¿En qué sentido la balancea? No todos pastoreamos igual. Hay unos pastores que pastorean de una manera. Aunque tenemos el mismo don, aunque tenemos el don de la enseñanza, debemos tener el don de exhortación y otras cualidades, no tenemos todos. Y tener multitud de ancianos, un grupo de pastores, ayuda a pastorear mejor la iglesia. ¿Por qué? Porque los dones de un pastor se complementan con los dones de otro. Mientras que algunos somos de una manera en nuestro carácter, de nuestra forma de pastorear, otros son de otra. Y eso ayuda a la grey a entender y crecer. Las diferencias están bien. No tenemos que tener necesidad de que seamos iguales. Las diferencias, según esta palabra, ancianos, plural, son buenas. Balancean la iglesia. Nos ayudan a ver la grey desde diferentes ángulos, a tomar decisiones de diferentes ángulos también. Entonces Pedro indica y llama a los ancianos, a los presbíteros que están ahí en la iglesia, y ¿qué les dice? Ruego a los ancianos que están entre vosotros. La palabra que es muy interesante, entre vosotros, es en la iglesia local. Los pastores, ¿de dónde salen o de dónde deberían salir? De la iglesia local. Es decir, nosotros tenemos que estar velando y orando por nuestros pastores. Ahora, los pastores no caen del cielo.
O sea, no entran por el techo, ¿cierto? No, uno abre ahí una ventana y ¡chum! Un pastor cayó ahí y empezó a predicar. No, los pastores vienen ¿de dónde? De las familias de la iglesia, de los niños de la iglesia, de los jóvenes de la iglesia. Muchos de los que hoy son pastores nacieron en la iglesia, fueron edificados, instruidos en la iglesia, crecidos en la iglesia. Por lo tanto, nosotros debemos ver a nuestros jóvenes, a nuestros niños como los futuros pastores. No debemos olvidar eso. Muy interesante que Pedro esté indicando a la iglesia que ellos tienen la responsabilidad de levantar sus propios pastores. Muy importante eso en la iglesia. A veces se piensa simplemente en la función pastoral, pero la función pastoral es el resultado de muchos años de orar por personas, de cultivar personas, de tratar con las personas. Pedro nos recuerda eso. Ruega a los ancianos que están entre vosotros, personas levantadas de la grey, y él dice: yo anciano. Bueno, interesante, ¿no? Porque Pedro, obviamente es un anciano, no solamente de edad, que tiene que ver también con esto, es una persona de mayor de 40 años por lo menos, pero Pedro no es solamente un anciano, no es un hombre mayor solamente, es un apóstol. Y Pedro aquí no está diciendo yo apóstol, podría utilizar este término, sería lo más lógico, porque él es un apóstol, pero dice yo anciano. El punto aquí de Pedro es la asociación con los demás hermanos de la iglesia. Pedro no se siente superior a los ancianos en la iglesia. Pedro no siente que él tiene un dominio sobre la iglesia. Él está utilizando una palabra muy interesante aquí que significa amigo, compañero, anciano, la expresión que está utilizada acá. Yo, un compañero que estoy con ustedes. Yo, una persona que también he pasado las dificultades que ustedes han pasado. Yo también, la persona que he estado vigilando a los hermanos de la iglesia, los conozco, sé quiénes son ellos. Yo, anciano también con ellos, o sea, yo anciano también con ustedes, pastoreando la grey de Dios. Y testigo, la palabra aquí es mártir. Alguien que está para dar testimonio por la experiencia, porque ha sufrido y visto algo, o porque conoce algo y lo pasa. Pedro acá está utilizando esta palabra, en este entonces no se utilizaba para mártir como hoy en día, que es una persona que sufre por causa de alguien. En este caso, la palabra mártir es simplemente un testigo, una persona que está ahí para ser testigo de la gracia de Dios. Y Pedro dice acá en versículo 1, y testigo de los padecimientos de Cristo. Ahora, déjeme recopilar esa frase. ¿Cómo estuvo Pedro testificando los padecimientos de Cristo? Yo no le conozco. ¿Recuerdan la historia? Pedro está negando a Cristo durante el tiempo de su padecimiento. De hecho, en el momento de la cruz del Calvario, solo Juan, el apóstol, estaba con Cristo. ¿Recuerdan la historia? Pedro, ¿dónde estaba? Llorando amargamente los padecimientos de Cristo. Bueno, su negación, literalmente. Pedro había negado a Cristo, había salido corriendo esa mañana y se había apartado para llorar amargamente. Pero Pedro está diciendo aquí que es testigo de los padecimientos de Cristo. ¿En qué sentido? No solamente en el hecho de que estuvo presente, sino que él vio cómo era tratado o maltratado, incluso por él mismo. Curioso eso. Es decir, cuando Pedro negó al Señor Jesucristo, en el Evangelio dice que en algún momento cruzaron miradas Cristo y Pedro. ¿Pueden imaginarse esa escena? Pedro, la tercera vez: yo no conozco a ese señor. De pronto canta el gallo, él voltea a mirar y los ojos de su amado Salvador lo miran con la ternura de decir: no pasa nada. Y él llora de dolor por haber negado a su maestro. El padecimiento de Cristo no solamente constituye el hecho de que él haya sufrido por nuestros pecados, pero el hecho de que sus propios amigos, sus propios conocidos, no solamente Judas, obviamente Judas lo negó, es un apóstata, etcétera, pero Pedro también, que es de su círculo interno, que es su amigo interior, que es su conocido, también vitupera a Cristo. Y Pedro está diciendo que soy testigo por padecer, en el sentido de infringir, y también por ver lo que está pasando con Cristo. Ahora, ¿por qué es importante esto? Mis queridos hermanos, recuerden que nosotros hacemos y pastoreamos la iglesia, servimos a la iglesia, no solamente estoy hablando de pastores, pero de los que sirven por amor a Cristo.
Pedro está aquí exhortando a las personas a seguir y pastorear a los ancianos por amor a Cristo. Porque él sabe, y lo vamos a ver más adelante, él sabe que Cristo le está pidiendo que lo ame a él, y por consecuencia, cuando tú amas a Cristo, entonces, ¿qué haces? Amas a su iglesia. Cuando tú sirves, debes recordar que tú sirves primeramente a Dios, porque si no recuerdas eso, cuando vengan las aflicciones, vengan las luchas, vengan los tropiezos, te vas a frustrar. ¿Por qué? Porque las ovejas tienen sus características. Me vi como unos 10 videos esta semana de ovejas, salí traumatizado, de hecho, porque hay ovejas que el pastor está ahí como que arreglando, llega una oveja por detrás, ¡tan!, su cabezazo. No sé si han visto esos videos. Él se cae y de pronto se va a parar y ¡pum!, otra vez otro cabezazo. Entonces él trata de salirse. Ese es un video malo, por supuesto, pero hay otros donde el pastor se para en los videos buenos, se separa y habla, y las ovejas vienen a él corriendo, esperando que las cuide, las acaricie y las llama por nombre, también tiernos. Pero esas circunstancias difíciles en la vida del pastorado, en términos de ovejas naturales, pues se ven a veces enfrentadas en la iglesia. Tenemos situaciones difíciles. Entonces, ¿yo a quién he servido? ¿A quién sirvo? Vamos a Juan capítulo 10, versículo 11, recordando este pasaje y teniéndolo como ejemplo. No pierdan Pedro, pero vamos a Juan capítulo 10, versículo número 11, pasajes conocidos por ustedes. Juan capítulo 10, versículo 11. No empiezo en el versículo 10, ustedes ya lo saben, quién es Satanás. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Sin embargo, el versículo 11 dice: yo soy el ¿qué? Un buen pastor. No, el buen pastor. Es decir, el Señor Jesucristo recuerda a la nación de Israel en esta parábola en particular que Él es el pastor de Salmos capítulo 23. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mis queridos hermanos, para servir en la iglesia del Señor debemos recordar que Él dio su vida por nosotros, y por esas razones que servimos en la iglesia. No porque seamos mejores, no porque seamos más sabios, no porque tengamos mejores dones. ¿Cuál es el mejor don? Según Pablo en 1 Corintios capítulo número 13. El amor. No hay otro mejor don, no hay otra mejor cualidad, no hay otro mejor desempeño en la vida de una persona que lidera la iglesia que amar a aquel que dio su vida por nosotros. El versículo 12 deja claro más: el asalariado, el que está ahí no por amor sino por pago, lo vamos a ver más adelante, que no es el pastor, es decir, que no es llamado para cuidar, proteger, guiar, apacentar, de quien no son propias las ovejas. Ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Luego, la condición de esta persona que no es llamado y que no está puesto su mirada en el Señor es huir cuando vienen las dificultades, cuando vienen los problemas. ¿Qué es lo más fácil? Huir. ¿Por qué? ¿Quién se va a disponer para enfrentar a un lobo? Bueno, realmente lo que sabemos es que los lobos no vienen solos, o sea, vienen en manada. Entonces tiene que ser defendido con la vida para que no coman las ovejas. Esa es la idea, ese es el punto allí. Volvamos a 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1, y dice: testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¡Qué hermoso! Que soy participante. Al final, ¿saben qué, hermanos? Al final, cuando servimos, y en particular los pastores, servimos y vamos a darle cuenta a quién: al Señor. O sea, al final no le vas a buscar al pastor en el cielo, no vas a buscar al hermano X, al hermano Y. Vamos a tener que dar cuentas a quién: a Dios. Luego, la motivación principal de tu servicio es ama a Dios. Recuerda que solo por amor al Señor puedes pastorear o servir a la grey de Dios. Solo por amor al Señor. No puedes venir y servir la grey de Dios por querer tener alguna posición. No puedes venir y servir a la grey de Dios simplemente porque tienes algún talento o alguna motivación propia. No. Servimos y seguimos al Señor y pastoreamos la grey porque amamos al Señor. Ese es el punto principal. Yo soy participante, y al final del día será cuando Él vea
y valide nuestras intenciones. Al final del tiempo, cuando estemos delante del Señor, Él será quien valide nuestras motivaciones e intenciones. O mejor dicho, en otras palabras, será frente a Él que veremos el fruto del trabajo. Quizás acá no. Quizás acá no. Quizás acá uno le puede tocar como un Jeremías, que sale de una pela y le dan otra, y sale de esa y va al pozo, y lo sacan del pozo y lo llevan preso. O sea, tiene como esas circunstancias difíciles en la vida, y uno le pregunta si fuera a Jeremías, ¿cuántas personas son convertidas por tu ministerio? Ninguna. O sea que eso es algo frustrante. Como humano, uno está predicando y quiere que las personas conozcan del Señor, se enamoren del Señor, crean en Él y tengan vida eterna y sigan al Señor. Ese es el propósito. Pero y va marchando y no pasa. Eso es frustrante. Pero Jeremías sabía que él servía a Dios, que el que lo había llamado era el Señor y que él tenía que hacer eso. Mis queridos hermanos, recuerde que cuando usted sirve al Señor, solo puede servirlo genuinamente si le sirve por amor al Señor, no por otra motivación. Número 1. Número 2, y vamos de versículo 2 al 3. Número 2, recuerda que es un trabajo duro, arduo. Servir a la grey de Dios es un trabajo arduo, es un trabajo duro. En el contexto del pueblo judío en particular, los pastores dormían con las ovejas, al punto de que ellos creaban una cerca y el pastor se acostaba en la puerta de la cerca para que las ovejas no se salieran. O sea, el pastor tenía que dormir como la puerta. Entonces, cuando Cristo dijo, yo soy la puerta, todo el mundo entendía de qué estaba hablando. O sea, ¿la puerta de qué? De las ovejas. Y todo el mundo sabía que las ovejas era el pueblo de Israel. Eso pasaba en las noches. ¿Recuerdan cuando nació el Señor Jesucristo? Ahí en Belén. Dice que los pastores que cuidaban las vigilias de la noche. Eso indica que los pastores están en la noche cuidando las ovejas. En la noche, obviamente creemos que es verano, no invierno. Por esa razón, porque pues había gente cuidando afuera las ovejas. Y cuando hablamos de invierno, créanme que no es el invierno de Bogotá. O sea, no son las lluvias que vienen, no, invierno son temperaturas que te pueden congelar. Esa es la idea del invierno. Entonces, estos pastores están en verano seguramente o máximo otoño y están vigilando, cuidando las ovejas ahí, en frío, si llueve, si llovizna, ¿cierto? Y cuando dice Salmos 23 que Dios los guía por pastos verdes, y me puse a estudiar, bueno, vamos a mirar esas planicies, no sé, uno se imagina aquí saliendo de Bogotá, esos pastos súper verdes, ¿no? Donde están todas las ovejas, y uno va a Israel y ¿dónde ve eso? O sea, es pasto tierno que cae con el rocío, las piedras crean un cierto espacio y nace un pasto, brote fresco. Entonces el pastor tiene que ir y mirar, mire, aquí están haciendo este brote, vamos a llevar las ovejitas ahí. Y empiezan a comer como si casi que comieran piedra. Uno las ve, vi varios videos de eso, y es como que, ¿qué están comiendo ahí? No son los pastos verdes de Bogotá donde uno suelta o la sabana que uno suelta las ovejas y coman, no. Son pequeños brotes que salen y que el pastor debe identificar e ir y mostrarle para que la oveja coma. Aquí, apacentad, versículo 2, este trabajo es apacentad, una palabra muy interesante. Piumeo, en el griego, que significa disciplina, enseña, guía, alimenta, cuida. Esto es lo que el apóstol Pedro está diciéndole a los pastores o a los ancianos. Cuida, guía, apacienta la grey de Dios. No olvidemos que Pedro tiene que decirnos aquí, no es mi grey. Y este es un término que no utilizamos, la iglesia del pastor. No hay una iglesia del pastor tal. No existe eso. Porque aquí lo que dice el versículo número 2 es que la grey es de ¿quién? Es de Dios. Esto es un alto cuidado para nosotros los que enseñamos la palabra de Dios. No le enseñamos la palabra de Dios a la iglesia del pastor fulano de tal. Ustedes y nosotros somos ¿quiénes? Ovejas de Dios. Dios está al tanto de su rebaño, Dios está al tanto de su redil. Por lo tanto, Pedro dice, apacienta, cuida, guía, disciplina, enseña, alimenta, ya sea por la exhortación, ya sea por la oración, ya sea por el gobierno y, por supuesto, en el contexto, por el ejemplo. Vital en la vida cristiana ver ejemplos de seguir y de vivir una vida piadosa. Este es el desafío pastoral.
El desafío en nuestra época no es tanto la enseñanza en términos formales, sino la vida piadosa. Las personas, la iglesia, las ovejas necesitan ver por dónde caminar, cómo caminar, dónde ir. Y esto viene de los pastores o de los ancianos, en el contexto, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Otra vez Pedro dice la iglesia local, que está entre vosotros es la iglesia local. No dice apacentar la grey de Dios en la iglesia universal. Es la iglesia local lo que Dios está pidiendo. Tú estás aquí y debes ser apacentado por tu pastor. Debes ser cuidado por tu líder, tu pastor, la persona que está a cargo de tu vida espiritual. Debes ser guiado, debes ser alimentado, debes ser enseñado, debes ser disciplinado por su pastor. Ahora dice acá, cuidando de ella. Déjenme hacer un paréntesis en este cuidando de ella. Vamos a Juan, capítulo 21. No pierdan Pedro, pero déjenme hacer este paréntesis. Cuando uno lee Juan, les dije eso a los líderes ayer en nuestra reunión, uno piensa que Juan, no sé si les pasa, cuando usted llega al capítulo 20, lee el versículo 30 y 31, dice, acabe Juan. ¿Sí o no? Porque cuando uno lee esos pasajes, pues dice ya, y dice claramente que no se van a escribir más cosas porque no hay nada más que escribir, y estas se han escrito para que tú creáis que Cristo es el Hijo de Dios, ¿sí o no? Pero uno pasa la hoja y ¡pum! Juan capítulo 21. Ups, ¿qué pasó, Juan? ¿Por qué concluiste en el capítulo anterior? Bueno, Juan capítulo 21 es una enseñanza para nosotros los líderes. Y Juan capítulo 21, la historia es que Jesús le dice a sus discípulos, vayan a Galilea, al monte de Galilea, muy conocido por ellos. La gran parte del ministerio de Jesús estuvo en Galilea. Le dice, vayan a Galilea y espérenme allí, y de allí ustedes tendrán una reunión conmigo y me verán, etcétera. Eso está en Mateo capítulo, déjenme decirles, 28:7. Cristo le dice a sus discípulos, vayan a Galilea. ¿Y dónde están estos discípulos? En el mar de Tiberias, que es bajando Galilea, ni siquiera es en el monte, es en el mar. ¿Están allí y qué están haciendo? ¿Esperando al Señor, mirando? No, ellos quieren pescar, ellos quieren volver a su trabajo. Ellos somos pescadores, el Señor murió, Pedro dice, yo lo negué. Y Pedro es un líder nato, y lo notamos acá en el versículo 21, porque él dice, vamos a pescar, y nadie le dice, no, Pedro, espere, vayamos a Galilea, o Pedro, mire que es que el Señor dijo que es mejor que estemos en Galilea. No, Pedro dice, vamos a pescar, entonces vamos. O sea, esa es la influencia de este hombre, es una influencia natural, ¿cierto? Si notamos todos los hechos de Pedro, Pedro influenciaba a todos los demás. ¿Cierto? Moriré contigo, sí, moriremos, haremos tal cosa, sí, y Pedro estaba, ¿quién eres tú? Tú eres el Hijo de Dios, estas son tremendas palabras, tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, y eso lo dice a todos, y bueno, es un hombre de mucha influencia. Y ellos empiezan a pescar. Esta es una historia fantástica. Ellos empiezan a pescar. Expertos pescadores. No son unos muchachos que dicen vamos a pescar tipo yo, que voy con mi caña. Ya cuando fui a pescar fui con mi caña y eso tenía el hilo enredado en la mano. Yo dije menos mal que no pesqué nada porque donde se coja un pez esa caña me va a cortar la mano. Bueno, y eso me enredaba y yo otra vez tiraba. Bueno, estos tipos son expertos pescadores. Y se la pasan en un mar de Tiberias, que es también el mar de Galilea, y ellos pescan ahí todo el tiempo, o sea, saben dónde están los peces. Y dice que lance la red, y nada, y no pescan nada. Y de pronto se aproximan, estoy dándoles un resumen, de pronto se aproximan y les hace una pregunta. Cuando amaneció, versículo 4, estoy en Juan 21:4, cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Les digo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Imagínense eso. La frustración de usted toda la noche, vuelve para allá y dele para allá y dele para acá y no tiene nada. Y de pronto alguien por allá en la playa dice, ¿tiene alguito de comer? No tenemos nada, llevamos una noche pescando y no tenemos nada. Esa sería la respuesta más lógica. Es como cuando usted acaba de llegar, está lloviendo a cántaros, llega a la casa y le preguntan, ¿se mojó? No,
no. Es la misma idea aquí, es el mismo punto. O sea, estamos cansados y nos preguntan si tenemos algo de pescar. La respuesta es no. Mire la respuesta de los discípulos, no, pues no tenemos nada. El versículo 6 dice, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Un señor parado ahí en la playa me va a decir a mí, experto pescador, dónde echar la red. ¿Acaso los peces saben cuál es la derecha y cuál es la izquierda? ¿Se volvieron sabios los peces de la noche a la mañana? ¿Qué importa si yo la echo a un lado o a la otra? Son peces. Interesante eso. Entonces la echaron muy bien. O sea, acá es un mandato. Echad es una orden de Dios. ¿Notan eso? Echad es una orden y ellos la echaron. Aquí no hubo discusión. Y ya no la podían sacar por la cantidad de peces. Hay una historia fantástica acá, la red no se rompe. Y ellos se dan cuenta que el que dice esto es Cristo. Ellos tenían que estar en Galilea, estar en Tiberias, y Cristo va y los busca a Tiberias. Ahora, este no es el Cristo en carne, sino el Cristo resucitado, el Cristo en gloria, vamos a decirlo así, el Dios de gloria. Los apóstoles están en el mar de la desesperación, están en el mar de la angustia de la vida, de los esfuerzos humanos, de las tareas propias, de los deseos de hacer su voluntad. Ellos están lanzando sus herramientas, sus fuerzas, sus ideas, todo al mar de la desesperación, y Él le dice, venid a la playa de la esperanza. Esto es muy diciente para nosotros. Hermanos, cuando servimos en nuestras fuerzas, servimos en el mar de la desesperación, y Él está diciendo, venid y desayunad conmigo. Versículo 9, al descender a tierra vienen las brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Venid y desayunemos en la playa de la esperanza. Abandonen las redes, abandonen los esfuerzos humanos, vengan y desayunen conmigo. Y Jesús le dijo, y traed de los peces que acabáis de pescar, sirven también, tráiganlos. Y venid y comed, versículo 12, Jesús le dijo, venid y comed, tengan un tiempo conmigo. Versículo 15, cuando hubieron comido, acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? En el español tenemos un problema, es porque se traduce amar de un verbo que es diferente cada vez que se responde. Mejor dicho, la pregunta de Cristo no es si me amas en términos generales, sino es una palabra muy específica que es ágape o agapeo. Entonces dice, Simón, hijo de Jonás, ¿tú me agapeas más que estos? La palabra agapeo no se utilizaba en el contexto griego. Casi en ningún contexto se utilizaba más fileo y eros para hacer referencia a una relación de familia o una relación de esposo y esposa, pero agapeo significaba sufrimiento. ¿Me amas hasta el sufrimiento o sufrirías por mí? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas hasta el sufrimiento? ¿Me amas más que esto? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que yo te... Y acá dice te amo, pero la palabra es fileo en el griego. O sea, yo no te amo como para sacrificarme, te amo como mi hermano, como mi familia, que es un amor importante, ¿no? O sea, no estoy diciendo que sea un amor entre hermanos, familiares, no es importante, claro que sí, pero no es comparable con agapeo. Cristo está vinculando a Pedro, diciéndole, ¿sufrirías por amor a mí? Y Pedro le responde, sí, yo te amo, yo no voy a sufrir, yo te voy a amar. Ok. Volvió a decir, versículo 16, la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me agapeas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que yo te fileo. De nuevo otra vez, Pedro está diciendo, yo no voy a sufrir por ti. Yo te amo, pero no hasta ese punto. Quizás. Versículo... salté, sí, Señor, tú sabes que te amo, le dijo, apacienta mis corderos. En el versículo 15, perdóneme que me salté, le dijo, apacienta mis corderos. Es decir, si él dice que le ama como a hermano, su resultado debe ser guiar a la grey de Dios. Este es el punto acá. La base, como les dije en el primer punto, la base del servicio a Dios es el amor a Cristo.
Pero también en el segundo punto es que recordar que es un trabajo difícil, es sacrificial. Versículo 16 volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea. Aquí utiliza un término muy particular. Cristo está utilizando el término poimo, que significa el pastor que cuida el rebaño como suyo. De hecho, utiliza un término como cuida las ovejas como si fueran tuyas. Ese sería el término más formal, como si las hubieras heredado. Muy interesante eso. O sea, Pedro, el Señor Jesucristo le está diciendo a Pedro: Pedro, son mías, pero yo te las ¿qué? Encargo. Ese sería el punto acá. 17 le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me agapeas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: me agapeas, y que me agapeas, y respondió Pedro: tú lo sabes todo, tú sabes que yo te fileo. Para mí es una reconstrucción, una reconciliación del Señor Jesucristo y Pedro por su negación. Pedro lo negó 3 veces, Cristo preguntó 3 veces. Mi impresión acá, no estoy diciendo que eso sea, no hay acuerdo entre todos los teólogos en eso, pero yo creo que es la razón por la que le dice 3 veces, y al final le dice: apacienta, y vuelve y le dice el mismo término: apacienta mis ovejas. Mis queridos hermanos, es un trabajo duro, arduo el liderazgo. No se trata simplemente de tener una posición, se trata de invertir la vida en eso. Se trata de servir con tu vida en lo que Dios te manda. Y esto es realmente un esfuerzo, demanda un esfuerzo. Volvamos a 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Y entonces nos da algunas características de cómo debemos cuidar de ellas. O sea, la grey de Dios que está entre vosotros, la iglesia local, es el grupo de personas que Dios nos da para servir. Pero la pregunta es ¿cómo? Bueno, cuidando de ella, y dice no por fuerza, sino voluntariamente. La primera cosa que vemos acá es que no es porque me toca. Déjenme darles un chiste de pastor, o sea que ustedes se tienen que reír al final porque no es chistoso, pero igual ustedes por misericordia se ríen. Una mamá, ustedes ya saben, creo que algunos lo han escuchado, así que igual se ríen. Una mamá se acerca, golpea la puerta de su hijo, abre la puerta y le dice: hijo, hoy es domingo, debemos ir a la iglesia. El hombre, tapado con su cobija, le dice: deme 3 razones por las cuales yo tengo que ir a la iglesia hoy en domingo. Y le dice: bueno, número 1, porque usted tiene más de 30 años. Ya es un responsable. Número 2, es que todo cristiano va a la iglesia el domingo. Y número 3, es que usted es el pastor de la iglesia. Buenas razones, ¿no? ¿Venimos a la iglesia por obligación? No. Dice la palabra de Dios claramente que yo debo venir voluntariamente. Yo no hago mi trabajo en la iglesia por fuerza, no porque me toca. Ahora déjenme darles una idea de esto. 1 Corintios capítulo 9, versículos 16 y 18. Para los que hemos sido llamados al pastorado, al servicio en la iglesia, no solamente al pastorado, pero al servicio en general en la iglesia, déjenme darles un ejemplo en 1 Corintios 9. 1 Corintios capítulo 9, versículos 16 al 18. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. O sea, Pablo está diciendo aquí que todo el que predica el evangelio le toca. Eso es lo que está diciendo. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Luego es algo que nos constriñe por dentro. O sea, no es algo que yo diga, bueno, es que sí. No, es algo que me constriñe. Predicar el evangelio es algo que tengo que hacerlo. Es esa necesidad. Es algo imperioso en mi vida. Eso es lo que llamamos el llamado. Es algo que está interno en nosotros, que no nos permite quedarnos quietos. Que si alguien nos dice: oiga, ¿usted sabe algo de la Biblia? Pues claro, y empieza uno a predicar. Esa es la idea de Pablo aquí, versículo 17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, que es lo que dice Pedro, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Sabe qué dice Pablo? Si lo quieres hacer por las buenas, muy bien, porque Dios va a mirar tu corazón y vas a saber y recibir recompensa. Pero si lo haces por las malas, no importa, igual Dios te va a decir que tienes que hacerlo.
Versículo 18, ¿cuál es mi recompensa o cuál es mi galardón? Que predicando el Evangelio, que predicando las buenas nuevas de salvación, presente sin ningún costo gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. ¿Sabe cuál es mi recompensa? La gloria, ver almas en la gloria. ¡Wow! Hermanos, debemos ver así la grey de Dios. Finalmente son almas que podemos encontrarnos en la gloria. Nuestra recompensa no está acá. Nuestra recompensa está en ver personas en la gloria de Él. Esto es impresionante. Pero es voluntario. Primera cosa, 1 de Pedro 5:2, voluntariamente, pues, vuelvan a 1 de Pedro 5:2, sino voluntariamente, ahora no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Vaya que hoy sí, en estos días esto es terrible, ¿no? Muchas personas predican por la avaricia. Y no estoy hablando de nuestras iglesias, gracias a Dios, pero estoy hablando de que la comunidad cristiana está expuesta a personas que solo predican por plata. Esa es la realidad. Y eso le llaman evangelio de la prosperidad. Si tú ofrendas, Dios te va a dar el doble, el triple. Eso es como una pirámide, pero rara. Porque el único que tiene la plata es el supuesto pastor. Y acá dice claramente, no por ganancia deshonesta, no predicamos el evangelio para buscar de ustedes ningún beneficio económico, es lo que dice acá, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, con deseo sincero de compartir las buenas nuevas. No teniendo señorío, aquí la palabra es no subyugando sobre los que están a vuestro cuidado o de vuestra parte, sino siendo ejemplos de la grey. El versículo deja claramente que nosotros no debemos ejercer un señorío, un dominio sobre las personas, sino ser ejemplo de ellas. Ese es el desafío de la vida cristiana, ese es el desafío de nosotros. Debemos ser ejemplo. Primera de Timoteo, unas páginas atrás, capítulo 4, versículo 12. Primera Timoteo, capítulo 4, versículo 12, dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Estoy en 1 de Timoteo 4:12, ustedes saben ese versículo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en qué, en tu palabra, en tu conducta, en tu amor, en tu espíritu, en tu fe y en tu pureza. Esas son las características que debemos tener. Pablo a Timoteo. Y a Tito, una página más adelante, a Tito, unas par de páginas más adelante, Tito capítulo 2, versículo 7. Preséntate tú, estoy en Tito 2:7, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Ese es el ejemplo que Pedro está diciendo que los pastores, los líderes debemos tener. ¡Qué desafío, hermanos! ¡Qué desafío vivir una vida de liderazgo así! Es un desafío. Por supuesto, Pedro está diciendo, soy participante de los padecimientos de Cristo, no soy digno de esto. Lucho, peleo esto, pero sigamos adelante. Recuerda, es un trabajo duro. Y primer punto, recuerda que es solo por amor que puedes pastorear. Recuerda que es un trabajo duro. Y número 3, recuerda que hay grande galardón. Claro, no estamos por ese foco, pero es lo que Dios promete, versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, precioso nombre que le tenemos aquí al Señor, es la única vez que se utiliza, príncipe de los pastores. Él es nuestro jefe. Es el jefe de los pastores, Él es el que va a pedir cuentas de lo que hagamos. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. También se puede traducir la palabra incorruptible como inmarcesible de gloria, que no se marchita. Y la diferencia está en que la corona aquí no es una corona real, no es de un rey. La corona, esta sería como una tipo de tiara, digamos que se utilizaba, pero la corona acá es estéfanos, la palabra en griego es estéfanos, que es la que le daban a los deportistas.
Los deportistas tenían una corona de laurel. O sea, cuando ganaban, le hacían una coronita de laurel. Imagínense uno, pues ahorita se pelea por la de oro y todo eso, ¿no? Pero en aquel entonces, si ganaba la competencia, felicitaciones, toma tu corona de laurel. Y la corona de laurel, ¿cuánto dura? Una semana a lo sumo, ¿no? Y si lo pone dentro de algo y lo enmarca, que no creo que haya vidrio, pues le va a durar más, pero mientras tanto no le dura nada. Pedro tiene esto en mente y dice que cuando Él venga, nosotros recibiremos el galardón. ¿Cuál es ese galardón que recibiremos del Señor? Mateo capítulo 25, versículo 23, su Señor le dijo, bien, buen siervo y ¿qué? Y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Suficiente con esto. Suficiente con el gozo de estar delante de la presencia de Dios. Y acá dice, recibiremos esta corona inmarchitable de su gloria. Algunas traducciones lo tienen así. Mis queridos hermanos, cuando aparezca el príncipe de los pastores, todos nosotros le daremos cuenta a él, en particular los pastores, los que servimos al Señor. Y si hemos trabajado de la manera en que Dios nos pide, recibiremos esta corona inmarchitable de su gloria. Buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Déjenme terminar la enseñanza con Salmos capítulo 23. Pero lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente para que lleven esta imagen en su mente. Salmos capítulo 23. Y voy a leerlo de la Nueva Traducción Viviente. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas. Él me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite y mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente, tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor viviré por siempre. El Señor es mi pastor. Nada nos faltará. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, por las buenas nuevas que nos das, Señor. Pastoréanos, Señor, guíanos, Señor, y permítenos, Señor, que nosotros nos dejemos guiar por tu palabra. Ayúdanos a los pastores, Señor, a vivir como ejemplo de la Grey, Señor. Ayuda a los ancianos, Señor, a los líderes de nuestras congregaciones en Nueva Vida y en todas las congregaciones en que predican la palabra de Dios en santidad, Señor. Ayúdanos a ser ejemplo de la Grey, Señor. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias por tus misericordias y bondades. Gracias, Señor, porque aunque sabemos que es un trabajo arduo, sabemos que es por amor a ti, Señor, y que un día, Señor, recibiremos esta corona inmarchitable de tu gloria. Por tu gracia, por tu misericordia, por tu bondad, Señor, no por nuestras virtudes. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu amor y misericordia. Pedimos tu bendición en el nombre santo de Jesús. Amén.